Todo comenzó cuando un mundo imperial remoto quedó en silencio. Un planeta entero simplemente se detuvo, despojado de toda vida por monstruos provenientes del vacío entre galaxias. Una horda de criaturas hambrientas y aterradoras que se movían con un solo propósito. Una mente enjambre con un solo objetivo: consumir todo a su paso. Los tiránidos entraron en nuestra galaxia e inmediatamente se convirtieron en la mayor amenaza no solo para el Imperio, sino para toda la vida en la Vía Láctea. No estamos seguros de cómo nos encontraron o cuándo llegaron por primera vez. Y lo más importante, si alguna vez podremos derrotarlos. Pero hoy responderemos estas preguntas siguiendo al hombre que descubrió por primera vez este nuevo horror. Resolver el misterio de los tiránidos comienza por averiguar cuándo llegaron a la Vía Láctea. Se informa que los videntes Eldari, ya tan hipervigilantes ante los desastres, sintieron el enjambre al cruzar la Vía Láctea y lloraron incontrolablemente al percibir el hambre y el poder bruto de la mente enjambre psíquica de los tiránidos. Pero ni siquiera los Eldari los detectaron primero. Ese honor le corresponde a los necrones. Bueno, al menos a un necrón. El rey silencioso Sarek, el último de los reyes silenciosos de la raza necrón, había salido más allá del borde de la galaxia como castigo por su papel en transformar a toda su especie en los robots asesinos sin mente que conocemos hoy en día. Y fue aquí, en la profunda oscuridad del espacio entre las estrellas, donde descubrió una pequeña flota enjambre dirigiéndose hacia nuestro hogar. Al reconocer de inmediato a los tiránidos como la amenaza que acabaría con la galaxia, Sarek dio la vuelta a su nave y regresó a toda velocidad hacia su antiguo reino, comenzando a despertar a tantos cohortes Necrón como le fue posible. Pero esto fue en el 744 M41, solo un año antes de la invasión de Tirán, y el espacio entre galaxias es tan grande que las flotas enjambre tardarían milenios en cruzar incluso desde nuestro vecino más cercano. Entonces, ¿cómo y cuándo nos encontraron? Bueno, no te sorprenderá nada escuchar que fue culpa de Horus. Durante los primeros años del M31 el imperio fue sacudido por una guerra civil. La mitad de los legionarios astartes del emperador se volvieron contra él, liderados por su hijo favorito, Horus Lupercal. Los combates destruyeron grandes partes de la galaxia, lo que probablemente explica por qué nadie notó cuando una pequeña escaramuza en el mundo de Sota resultó en la destrucción de una baliza llamada el Pharos. Hecho de piedra negra, el Pharos era, irónicamente, una reliquia necrona destinada a conectar dos lugares en el universo material usando entrelazamiento cuántico, evitando por completo la disformidad. Esto era útil para muchas cosas, pero los leales imperiales principalmente lo usaban como una baliza para navegar a través de la disformidad. Supongo que no sabían sobre sus habilidades de teletransportación. Esto resultó muy útil cuando las fuerzas traidoras invocaron un enorme evento de disformidad llamado la Tormenta Rúnica para aislar a gran parte de las fuerzas leales de Terra y de la luz del Astronomicon, que es la baliza psíquica que normalmente se usaba para guiar a las naves imperiales. Obviamente, los traidores necesitaban asegurarse de que los leales siguieran ciegos, así que atacaron Sota, con la intención de tomar el control de la baliza Pharos. Pero durante la batalla, un miembro leal de los Guerreros de Hierro, llamado Barabas Dantioc, sobrecargó el Pharos para derrotar a los traidores y negarles ese premio. Aunque era una decisión táctica acertada, sobrecargar la baliza para destruirla tuvo consecuencias que nadie notaría hasta que el Rey Silencioso miró por su ventana y vio una enorme armada de insectos flotando hacia su galaxia natal. Verás, hasta donde sabemos, una vez que los tiránidos terminan de despojar una galaxia de vida, envían algunas flotas enjambre en todas direcciones buscando más biomasa. Tienen que entrar en hibernación. Toma mucho tiempo cruzar el vacío interestelar y no tienen forma de viajar más rápido que la luz. Así que cuando Dantioc sobrecargó el Pharos, emitió un enorme destello de energía que de inmediato llamó la atención de algunas de esas flotas errantes. 10.000 años después, y tenemos una infestación de bichos en la Vía Láctea. Pero el mayor problema con toda esta información es que los humanos no se enteraron de esto hasta mucho después. Los Eldari a veces trabajan con los humanos, pero solo si no pueden evitarlo, y no había manera de que los necrones nos fueran a advertir. Así que cuando los tiránidos empezaron a atacar planetas imperiales, tuvimos que juntar toda esta información por nuestra cuenta. La historia de los tiránidos, tal como la conocemos los humanos, comienza en un mundo muerto en los límites más lejanos de la franja oriental de la galaxia, en el territorio de los ultramarines, ultramar. En el mundo de Tyran, un miembro solitario del Ordo Xenos de la Inquisición, llamado Phidias Cryptman, llega para encontrar un planeta tan completamente despojado de vida que ni siquiera las bacterias sobrevivieron. Este había sido un planeta oceánico, hogar de un vasto ecosistema y de una estación de investigación del Mechanicus que estudiaba un fenómeno extraño. Los planetas en los sistemas solares que rodean Tirán estaban muertos, completamente despojados de vida después de que estudios previos habían demostrado que todos prosperaban. Nos gusta referirnos a ese tipo de misterio como presagio aquí en los archivos. De cualquier manera,
El explorador general, el principal sacerdote tecnológico que supervisa las misiones de exploración y reconocimiento, decidió que los mundos muertos no eran un asunto urgente. Así que se estableció una pequeña delegación del Mechanicus en Tyran para estudiar este extraño fenómeno a un ritmo más lento. Pero algo salió terriblemente mal, claramente, y nuestro inquisidor está revisando estructuras de ferrocemento destruidas buscando cualquier señal de vida y no encuentra ninguna. Acercándose a las fortificaciones centrales del puesto avanzado, el inquisidor Kryptman tiene que detenerse, sorprendido. El búnker clase Proteus, que era la parte más fuerte del complejo, ha sido destrozado. Finalmente, reuniendo el valor para entrar, Kryptman avanza entre los escombros para encontrar el códice de datos, una especie de caja negra al estilo del Mechanicus que se usa en caso de emergencias para almacenar datos críticos. El contenedor normalmente se dispara profundamente bajo tierra para que pueda sobrevivir casi a cualquier cosa, y este códice no es la excepción, lo que significa que nuestro inquisidor finalmente ha encontrado lo que vino a buscar. Un registro de lo que sucedió en Tyran. 745 M41. El Magos Barnack es elegido para liderar el puesto de investigación en Tyran, trayendo consigo una manípula de escolta Skitarii estándar, así como un solo regimiento de tropas del Astra Militarum y unos cuantos escuadrones de luchadores de la jungla de Catachan como apoyo de élite. Por si algo salía terriblemente mal. Mientras realizaba una misión de reconocimiento en un mundo muerto cercano, la nave del Magos Barnack detectó una nube de objetos no identificados agrupándose cerca del borde del sistema solar. De repente, al ser atacado, el grupo de reconocimiento del Mechanicus dio la vuelta y saltó de regreso al sistema Tyran tan rápido como pudo. Pero aunque lograron regresar a la relativa seguridad del puesto avanzado en Tyran, ya era demasiado tarde para enviar cualquier solicitud de ayuda al Imperio en general. Algo estaba nublando el sistema de una manera que bloqueaba todas las comunicaciones psíquicas, y los astropatas del puesto avanzado informaron que el fenómeno se sentía como una sombra en la disformidad. Se enviaron señales de radio, pero esas no llegarían al territorio imperial más cercano en muchos años. Por suerte, Tyran contaba con una red de defensa imperial estándar con torretas antiaéreas, plataformas de defensa espaciales, cruceros de la Armada Imperial y un número respetable de soldados. Desafortunadamente, nada de eso importaba para la horda de criaturas que se acercaba al planeta. Desde el borde exterior del sistema Tyran, la nube de lecturas de Auspex se hizo visible como enormes naves biológicas. Las últimas horas de vida del planeta fueron registradas con detalles horripilantes por el códice, y Kryptman observó con asombro cómo las criaturas alienígenas sobrepasaban las defensas solo por su número. Las naves biológicas lanzaron millones y millones de cápsulas con más criaturas hacia el planeta, usando la enorme cantidad de bioformas para agotar los cañones de defensa. Luego se lanzaron contra los soldados en tierra, observando cómo los soldados del Militarum y del Mechanicus disparaban sus armas hasta quedarse sin municiones, viendo a los veteranos de Catachan pelear cuerpo a cuerpo, hasta que todos fueron rodeados y arrastrados bajo una alfombra de dientes y garras. Y finalmente, las puertas del búnker de mando siendo destrozadas por enormes bestias de asedio. Una cosa quedó muy clara: estos monstruos eran diferentes a cualquier otra amenaza en la galaxia. El inquisidor Kryptman se tomó un momento para tranquilizarse y luego partió para advertir al Imperio. El final se acercaba, y como homenaje al primer planeta imperial que fue consumido, nuestro inquisidor los nombró los Tiránidos. Descubrir una nueva amenaza para la galaxia es algo para lo que la Inquisición está entrenada, pero espera que nunca suceda. El proceso de aprender sobre un enemigo es difícil incluso en las mejores circunstancias, pero con los Tiránidos, el Ordo Xenos tuvo que hacer muchas suposiciones, ya que las bioformas capturadas no podían exactamente hablar sobre la mente enjambre bajo interrogatorio. Por suerte, incluso agentes de bajo nivel como Vitus Kryptman están entrenados para armar rompecabezas como este. Los primeros años de Kryptman son un completo misterio, lo que habla más de la idea de que era prácticamente un don nadie antes de la caída de Tyran. Incluso recibir esta asignación en primer lugar dice mucho sobre su posición en el Ordo Xenos de la Inquisición. La gente suele tener la idea de que los inquisidores son individuos realmente destacados, pero hay miles de inquisidores de bajo nivel que básicamente son solo exploradores prescindibles para la organización. Pero cuando Kryptman aterrizó en Tyran y encontró el códice dejado por el condenado Magos Barnack, se sacó la lotería. De repente, todo su entrenamiento entró en acción, y por suerte para la mayoría de nosotros, era muy bueno calculando riesgos. Miró a su alrededor en el planeta muerto y vio algunas de las defensas imperiales más avanzadas que deberían haber ganado suficiente tiempo para que llegaran refuerzos, pero no habían detenido nada. La galaxia claramente estaba en serios problemas. Aunque hubiera preferido aprender más sobre sus nuevos adversarios, Kryptman entendía que el Imperio necesitaba ser advertido de inmediato, y también que un mensaje a Terra podría tardar años en llegar, sin mencionar el tiempo que tomaría para que la burocracia imperial siquiera clasificara su advertencia y la enviara a las personas correctas.
Así que Kryptman optó por lo más sensato. Saltó al espacio disforme hacia la cercana Macragge para advertir a los ultramarines. Afortunadamente, Kryptman tenía la autoridad de la Inquisición detrás de él, lo que le permitió saltarse la enorme burocracia que normalmente le habría impedido ver al maestro de capítulo de los ultramarines con cualquier tipo de urgencia. Marnius Calgar no era un hombre que perdiera el tiempo, así que una vez que escuchó a Kryptman y la grabación de las últimas horas de Tyran, se puso a trabajar de inmediato. Elaborando planes de batalla para los próximos meses, Calgar estuvo de acuerdo con Kryptman en que se necesitaban más datos, y probablemente podría matar 2 pájaros de un tiro mientras lo hacía. Calgar convocó a todos los ejércitos de marines espaciales cercanos que pudo y los organizó en una fuerza de ataque que se dirigiría hacia la flota enjambre tiránida, ahora con el nombre en clave Behemoth, y enfrentarse a ella con el objetivo de ralentizarla y averiguar todo lo posible sobre estos nuevos senos. Mientras Calgar terminaba de planear la verdadera batalla. Como cualquier comandante militar, Calgar odiaba la idea de enfrentarse a un enemigo desconocido, así que esta misión era la máxima prioridad, y las fuerzas involucradas lo sabían. Claramente, tenían alguna idea de cuán grande podría ser la flota enjambre, porque lo que comenzó como una misión de reconocimiento se convirtió en una flota de cruzada en toda regla. Consistía en elementos del espacio, lobos, ultramarines, ángeles sangrientos y uno de sus capítulos sucesores, los bebedores de sangre, un grupo de batalla de la Armada Imperial y todo el capítulo de los puños imperiales. No sé en qué estaba pensando Kryptman, pero siendo un operativo de bajo nivel y viendo a tantos guerreros sobrehumanos tomar tu advertencia tan en serio, debió haber sido una locura. Por suerte, Kryptman tenía razón en dar la alarma de manera tan efectiva, porque cuando la flota de la Cruzada rastreó a la flota enjambre Behemoth hasta el sistema La Lágrima Dolorosa, encontraron miles de bionaves devorando el planeta principal. Al darse cuenta de que era demasiado tarde para salvar el sistema, el contingente de los puños imperiales decidió aprovechar que la colmena estaba mayormente inactiva mientras se alimentaban de la biomasa del planeta para lanzar una enorme acción de abordaje con una fuerza de 90 marines espaciales. Usando torpedos de abordaje, la fuerza de ataque se abrió paso en los extraños pasillos biológicos de las naves colmena y se pusieron a trabajar destruyendo todo lo posible y recolectando material para su estudio posterior. Durante el asalto, los marines espaciales se encontraron con híbridos tiránidos que usaban ADN de orcos y humanos, lo que llevó al teniente a cargo a advertir a sus hermanos que no dejaran ningún cuerpo atrás en caso de que fueran usados para crear híbridos más fuertes. Otra sorpresa fue la presencia de otras 2 especies Xenos que el Imperio ya había encontrado antes, pero no tenía idea de que estaban conectadas con esta nueva invasión alienígena. Los Gene Stealers y los Sots. Los Gene Stealers ya eran infames en ese momento, ya que se habían encontrado más de 60 años antes, pero se pensaba que solo eran algún tipo de monstruo xenoparásito, no miembros de una horda masiva de langostas espaciales. Los Sots eran mucho más extraños. Normalmente conocidos como errantes, los Sots, parecidos a centauros, eran muy inteligentes, pero eran raros de ver en la galaxia. Así que cuando el grupo de abordaje se encontró con uno en la nave colmena, actuando como una especie de embajador para la mente enjambre, quedó claro que eran otra especie creada artificialmente que la mente enjambre usaba para comunicarse con otras culturas. Desde entonces, casi se han extinguido, ya que la mente enjambre ha dejado de intentar engañar a la gente con diplomacia, pero fue un shock descubrir que formaban parte de una fuerza avanzada utilizada para desestabilizar organizaciones antes de una invasión. El grupo de abordaje logró sus objetivos y se retiró apresuradamente a sus torpedos mientras la nave colmena y el resto de la flota tiránida comenzaban a despertar de su siesta después de la cena. La flota imperial era demasiado pequeña para poder destruir por completo los miles de naves colmena, pero de todos modos, les dispararon y lograron inutilizar o destruir aproximadamente una quinta parte de la flota enjambre Behemoth antes de saltar al espacio disforme para ponerse a salvo. En resumen, esta primera acción fue considerada extremadamente exitosa. Habían logrado ralentizar a los tiránidos, y aunque la colmena reemplazaría gran parte de sus pérdidas, devorando el resto de los mundos. En el sistema Lágrima Dolorosa, habían reunido una gran cantidad de datos sobre los Nits, que Kryptman y sus camaradas del Ordo Xenos usarían para formular un plan de defensa que seguiría utilizándose incluso bien entrado el milenio 42. Pero solo pasarían unos meses antes de que la flota enjambre Behemoth llegara a Macragge, y el maestro de capítulo Marnius Calgar jurara que sus ultramarines detendrían a la Horda en su planeta natal. O Behemoth moriría o los hijos de Guilliman lo harían. Así que, con los nuevos datos y tiempo para planear una defensa, los ultramarines se pusieron manos a la obra. Se convocó a todo el capítulo, más de 1000 marines espaciales junto con toda su flota del vacío. Junto a ellos estaban los Ultramar Auxilia, la Fuerza de Defensa Planetaria de Macragge, así como la Flota de Defensa de Ultramar bajo la Armada Imperial, las legiones titánicas de la Legio Praetor y un solo caballero titán Freeblade llamado Arik Arachnis. A esto se sumaban las increíbles instalaciones de defensa planetaria de Macragge, enormes plataformas de armas orbitales,
cañones terrestres antinaves y antiaéreos, y las fortificaciones polares reforzadas que servirían como punto de repliegue para los defensores cuando llegara el momento. La batalla por Macragge fue una campaña apocalíptica. Al igual que en Tyran, los tiránidos usaron su superioridad numérica para abrumar y destruir las defensas orbitales. Luego lanzaron sus cápsulas de esporas a la superficie, ignorando el terrible costo que las armas defensivas estaban causando en sus fuerzas. Bestias enormes aparecieron entre la marea de Reapers y Gaunts y parecían dirigir el enjambre. Una de estas incluso derrotó a Calgar en un duelo durante la defensa de Cold Steel Ridge. Después de eso, el maestre de capítulo tuvo que retirarse a su barcaza de batalla para dirigir la batalla final en el espacio, y los defensores en el planeta se retiraron a las fortalezas polares para resistir. Calgar y el último puñado de sus naves lograron atraer lo que quedaba de la flota enjambre hacia el borde del sistema Macragge, llevándolos a una trampa cuando la flota de batalla Tempestus emergió repentinamente de la disformidad y sorprendió a los tiránidos. Atrapados entre los dos, los Nits aún tenían la ventaja numérica hasta que un enorme acorazado clase Emperador se lanzó al corazón del enjambre y detonó sus propios motores de disformidad, eliminando a toda la flota enjambre de un solo golpe. Regresando maltrecho a Macragge, Calgar descubrió que los sobrevivientes restantes en su mayoría habían resistido gracias a su superioridad numérica y apoyo blindado, al menos en el Polo Sur. En el norte, los refuerzos de los ultramarines encontraron una escena espeluznante. Toda la primera compañía había luchado hasta el último hombre. La pérdida de sus guerreros más veteranos fue un golpe que tomó siglos en sanar, pero la flota enjambre Behemoth había sido completamente destruida. Después de la batalla, el comandante Dante y sus ángeles sangrientos llegaron para ayudar a limpiar Macragge de cualquier criatura tiránida que aún quedara vagando por el planeta. Y Kryptman, quien había observado con horror cómo una de las fuerzas de marines espaciales más poderosas de la galaxia estuvo a punto de ser aniquilada, comenzó a trabajar en un mejor plan de defensa. Así es, nuestro protagonista inquisidor había sobrevivido con nuevos y emocionantes traumas. Lo más importante, según la opinión de Kryptman, fue cómo los tiránidos usaban la biomasa que recolectaban de los planetas que conquistaban. La flota de la cruzada en la Lágrima de la Rosa había informado que casi había inutilizado una quinta parte de las fuerzas tiránidas del vacío que encontraron. Pero después de que se les dejó terminar de consumir el resto de ese sistema, los tiránidos aparecieron en Macragge con suficientes naves para vencer algunas de las defensas más fuertes del Imperio, y además derrotar a una flota de batalla de refuerzo que normalmente se usaba para defender todo un sector. Kryptman pasaría los siguientes 200 años recolectando especímenes y escribiendo el libro sobre la amenaza tiránida antes de que la siguiente flota enjambre llegara a nuestra galaxia. Bueno, en realidad, una flota enjambre mucho más pequeña, con el nombre en clave Naga, invadió en el 808 M-41, pero fue destruida luchando contra los Aeldari del mundo astronave Melante. Esta flota enjambre fue aniquilada, pero dejó atrás una monstruosidad psíquica que se aferró al circuito de la infinidad del mundo astronave, la red psíquica que almacena las almas de todos los Eldari que han muerto en servicio a Melante, y las consumió a todas. Más tarde, un contingente de marines espaciales de los Caballeros Grises llegaría para eliminar a los demonios que tomaron el cascarón del mundo astronave después de eso, pero hasta donde sabemos, Kryptman no estaba al tanto de esa invasión. Fue mucho más difícil ocultar esa flota enjambre Kraken cuando llegó en el 900-1941, pero la mayor parte fue destruida por los Eldari de otro mundo astronave a un costo aterrador del 80% de su población total. El Imperio también tuvo sus propias batallas contra Kraken en Icarus IV y Sota, el mismo planeta donde la baliza del faraón fue sobrecargada y atrajo a los tiránidos a nuestra galaxia en primer lugar. Pero aparte de casi perder la totalidad del capítulo de las guadañas del emperador, Kraken no logró causar un gran daño en las defensas del Imperio. A estas alturas, estaba claro que los tiránidos ya tenían nuestro rastro y seguirían enviando flotas cada vez más grandes, una perspectiva aterradora para Kryptman y el creciente número de veteranos de la guerra tiránida. Pero cada vez que se encontraban con los tiránidos, el Imperio aprendía y se adaptaba. Durante este tiempo, Kryptman descubrió que la colmena producía criaturas especializadas en respuesta a amenazas específicas, incluso creando bioformas asesinas como los líctores para encargarse de líderes de alto perfil. Aprendió que las bestias líderes vistas en Macragge actuaban como puntos de conexión Wi-Fi para la mente enjambre, y si esas bestias eran eliminadas, la mayoría de los organismos tiránidos caían en grupos desorganizados que eran fácilmente eliminados. Incluso vio a los Tau derrotar una escisión de Behemoth con el nombre clave de Gorgona, al cambiar de tácticas tan rápidamente que los tiránidos no podían evolucionar nuevos organismos a tiempo para seguirles el paso. Combinado con una alianza de corta duración con los regimientos cercanos del Astra Militarum, este plan de batalla funcionó increíblemente bien y ayudó a reunir más piezas del rompecabezas para Kryptman y su organización, lo cual fue bueno, porque la flota enjambre más grande de todas estaba a punto de asomar su aterradora cabeza. En el 997 M4, la flota enjambre Leviatán comenzó su invasión de nuestra galaxia.
atacando desde debajo del plano galáctico esta vez. La flota enjambre Leviatán era tan masiva que incluía varias ramificaciones que fueron descritas como tentáculos, los más grandes de los cuales recibieron nuevos nombres en clave a medida que se descubrían durante los siguientes cientos de años: Natalon, Prometeor y Grendelis. Leviatán demostró que las flotas enjambre anteriores realmente habían sido pequeños grupos de exploración y las facciones de toda la galaxia sufrirían pérdidas increíbles solo para ralentizar incluso uno de estos tentáculos. Realmente hay demasiados conflictos para nombrarlos aquí, y ese es precisamente el punto. Los tiránidos eran como una avalancha de catástrofes. Donde quiera que miraras, estaban devorando otra parte de la galaxia que nunca recuperaríamos. A estas alturas, Phidias Cryptman era un hombre viejo, y estaba completamente harto de las medias tintas. Cuando Leviatán apareció de repente debajo de la Vía Láctea, y se vio que uno de sus tentáculos más grandes iba directo hacia la Sagrada Terra, Cryptman decidió que era hora de dejar de perder el tiempo con la guerra convencional. La Fuerza de Defensa Imperial estaba concentrada en un mundo llamado Tarsis Ultra, un planeta y sistema ubicado directamente entre la flota enjambre Leviatán principal y Terra. Cryptman, siendo el principal experto del Imperio en los tiránidos, sugirió que la Fuerza de Defensa debía llevar a cabo un exterminatus en el mundo cercano de Chortolus, ya que era el siguiente en ser consumido por la flota enjambre justo antes de que llegara a Tarsis Ultra, y de todos modos estaba condenado. Los otros comandantes estaban horrorizados de que Cryptman sugiriera sacrificar a miles de millones de ciudadanos imperiales sin siquiera intentar luchar contra los tiránidos y descartaron de inmediato esa propuesta. Cryptman se mantuvo en silencio, y tan pronto como la fuerza principal de ultramarines se enfrentó a la flota enjambre en el espacio, arrasó Chortolus con bombas víricas, negándole a la flota enjambre una enorme fuente de biomasa al costo de todo un mundo imperial. Los ultramarines estaban comprensiblemente enojados con Cryptman por actuar a sus espaldas, pero sus acciones ralentizaron a los tiránidos, el tiempo suficiente para que el Mechanicus desarrollara un arma biológica basada en el ADN de un lictor, que logró destruir por completo el tentáculo de Leviatán, mientras la fuerza de defensa mantenía la línea en Tarsis Ultra. Este fue el primer gran éxito que Cryptman había visto, y validó su teoría de que un cordón de mundos muertos podía usarse para ralentizar una flota enjambre, como se usa un cortafuegos para frenar un incendio forestal. Un principio sólido en teoría, pero en la práctica, la pérdida de vidas imperiales fue asombrosa. Cuando Cryptman usó su cordón para ganar tiempo y permitir que las flotas de batalla Solar y Tempestus se reunieran a tiempo para destruir otro tentáculo de Leviatán, las autoridades imperiales quedaron impactadas. Cientos de miles de millones murieron mientras el Exterminatus arrasaba mundo tras mundo, sin importar si las evacuaciones estaban completas o no. Funcionó, por supuesto, pero ese no era el punto. Cryptman había ido demasiado lejos, y fue declarado un radical y enemigo del Imperio. Ya no era miembro de la Inquisición, y tenía una orden para su arresto inmediato. Sin embargo, nuestro protagonista aún no había terminado. Le quedaba una última jugada por hacer. Otra idea que había estado rondando la cabeza de Cryptman durante el último par de siglos era la posibilidad de usar a los orcos, otra especie alienígena notoriamente difícil de matar, que dependía de su número para ralentizar o incluso detener por completo a una flota enjambre tiránida. Secuestrando un pecio espacial a la deriva y usando los últimos de sus contactos y favores para conseguir la ayuda de la Death Watch, Cryptman capturó algunos Genestealers vivos y los dirigió hacia el Imperio Orco de Octarius en el Ultima Segmentum, destruyendo una luna para redirigir el pecio espacial en esa dirección. Su plan funcionó, y los Genestealers redirigieron una enorme ramificación de la invasión original de Leviatán directamente al mayor grupo de orcos en la galaxia. Ahora, los orcos se reproducen a partir de esporas que sueltan sus cadáveres. Los tiránidos consumen biomasa para reponer sus pérdidas. Ambos comenzaron a matarse mutuamente una y otra vez, y no han parado desde entonces, mientras los estrategas imperiales observaban horrorizados, sabiendo que el bando que lograra ganar saldría mucho más fuerte que antes. De cualquier manera, Cryptman no ha sido visto desde entonces. Leviatán ha plagado la galaxia desde su llegada, con más y más ramificaciones de todos los tamaños apareciendo desde el vacío, cada uno con nuevas adaptaciones que han hecho que los eruditos se pregunten si Leviatán podría ser el cuerpo principal del organismo tiránido en sí. Cuando el milenio 41 llegó a su fin, Leviatán no se detuvo, casi destruyendo el mundo natal de los ángeles sangrientos, Baal, aniquilando 8 capítulos completos y destrozando varios más, otra campaña masiva que merece su propia discusión. Pero la invasión de Leviatán está activa en varios frentes galácticos en el M42 sin señales de detenerse, obligando incluso a los ejércitos de marines espaciales traidores y a sus aliados demoníacos a detener sus incursiones contra el Imperio para enfrentar esta amenaza alienígena. La gran pregunta es, ¿podremos sobrevivir a los tiránidos? A pesar de no saber mucho sobre ellos,
Sí sabemos que los tiránidos no habrían venido aquí si todavía estuvieran devorando otra galaxia. Así que definitivamente, hay al menos un campo estelar muerto flotando por ahí en el vacío distante. La aterradora verdad es que los tiránidos ni siquiera necesitan vencernos. Pueden simplemente seguir devorando otras galaxias hasta tener suficiente fuerza para abrumar todo el cúmulo local con naves colmena. Y puede que ya tengan suficiente biomasa para hacerlo. Leviatán podría ser solo otra fuerza exploratoria más grande de un verdadero horror cósmico. Una constelación de langostas nacidas en el vacío, cuyo único impulso es alimentarse. Lo más aterrador de los tiránidos es lo desconocido. No sabemos cuántos hay. No sabemos dónde van a aparecer, ni siquiera nos dimos cuenta de que se estaban infiltrando en nuestra galaxia durante miles de años, o si siquiera podemos esperar vencerlos. Pero esa es nuestra opinión. Queremos saber la tuya. ¿Te da más miedo lo que no sabemos o lo que sí sabemos? ¿Es la cantidad de bioformas lo que hace peligrosa a la Horda o alguna bestia en específico? Y si te gustan los Nits, ¿qué es lo que despierta tu imaginación sobre ellos? Cuéntanos en los comentarios. Y para aquellos de ustedes que no están siendo reeducados por favorecer a los senos, asegúrense de revisar nuestras opciones para unirse a los archivos. Los miembros iniciados son la columna vertebral de nuestra operación, ayudándonos a mantener las luces encendidas. Los hermanos de batalla obtienen acceso anticipado a todo nuestro material, y los maestros de capítulo tienen sus nombres grabados aquí mismo al final de cada uno de nuestros videos. Y si esos compromisos son demasiado grandes, siempre puedes dejar un like y suscribirte para que siempre tengas un aviso anticipado de la llegada de más lore.